Bueno, hola a todos, hola a todas. Bienvenida Ana Gabriela Urizar, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Un día más, un mes más con nosotros en esta sesión en directo de Oscar's Green Card. También está en esta sesión Marina, que estará luego moderando la parte de preguntas y respuestas. Hoy, Ana Gabriela, íbamos a hablar de otro tema, íbamos a hablar de cartas de recomendación. Lo vamos a hacer, lo vamos a dejar para otra sesión porque hay noticias que están interesando mucho, porque son noticias que causaron un gran revuelo en los últimos días, y en eso nos vamos a centrar en la primera parte de esta sesión y luego habrá preguntas y respuestas. Queremos tener la opinión de la abogada Ana Gabriela Urizar de Manifest Law sobre ese policy memo que salió sobre ajuste de estatus. Antes de ir ahí, simplemente agradecer, por supuesto, a Ana Gabriela, como siempre, por brindarnos todo ese conocimiento. Ana Gabriela tiene prácticamente 10 años de experiencia laboral en varias ramas de la abogacía de inmigración y siempre que nos acompaña pues nos da su opinión, desgrana un poco qué está pasando o hablamos de temas específicos, como íbamos a hacer hoy con cartas de recomendación, que lo volveremos a traer. Y queremos agradecer, por supuesto, también a Manifest Law. El vídeo de hoy, de hecho, está patrocinado por Manifest, que es un nuevo tipo de bufete de abogados que crearon para brindar lo que necesitáis los inmigrantes, los que necesitamos los inmigrantes en nuestro camino hacia la Green Card, como transparencia, responsabilidad y experiencia humana. Es decir, no solo asesoramiento legal, por supuesto, pero también personas que entiendan vuestro caso. Personas como Ana Gabriela, que toman cada caso con no solo seriedad profesional, sino que casi sintiéndolo desde esa óptica de una persona inmigrante, con todas las preocupaciones, con todas las tensiones que tenemos a la hora de migrar a otro país. Y hay un montón de obstáculos, como sabemos, vamos a hablar de uno en específico, Ana Gabriela. Policy Memo del viernes, ¿no? El viernes salió, creo que en teoría lo publicaron el día anterior, por lo menos está fechado con esa fecha del día anterior, pero el viernes lo conocimos. El mes pasado hablamos contigo de ajuste de estatus, de cómo preparar un paquete, de qué pasos hay que seguir, de qué documentación incluir. No teníamos ni idea, como ponemos ahí en pantalla, que hoy estaríamos hablando de una noticia que puede cambiarlo todo. Vamos a ver ahora exactamente de qué hablamos. Entonces, te voy a dejar a ti que vayas comentando y que nos vayas diciendo qué opinas tú, qué es esta noticia, qué importancia puede tener, depende del visado en el que estemos, de qué va esto, ¿no? Y no sé si quieres hablar de esto, de qué parte del proceso exactamente estamos hablando, Ana Gabriela. Claro, el memo que salió del ajuste de estatus solo habla del ajuste de estatus, porque sé que muchas personas se preguntan, pero ¿qué dijo acerca de PERM? ¿Pero qué dijo acerca de la NIW? ¿Qué dijo de la I-485? No toca eso para nada. Habla del ajuste de estatus nada más y del proceso consular, que es la segunda etapa, ¿verdad? De básicamente sacar tu green card adentro del país, que es el ajuste de estatus. Claro, vale. O sea que eso ya es una pregunta que igual nos sacamos un poco de encima. Es nada de I-140, ¿no? El I-140, estamos hablando, aquí nos centramos en empleo, para familia sería I-130, si no me equivoco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esta parte, digamos. Dicho eso, Ana Gabriela, esto es esta primera parte del Policy Memo que dejaremos un enlace cuando el vídeo se suba para que la gente lo pueda leer, si quiere, lo pueda... Son muchas hojas, pero bueno, sobre todo muchos pies de página aparecen.
pero cualquiera puede ir y leerlo. Pero vamos a hablar un poco, y te voy a poner ya los puntos que tenemos aquí para debatir, para analizar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu impresión, sobre todo después de este fin de semana, de estar, supongo que pensando mucho sobre el asunto? Sí, mi primera impresión cuando leí el memorándum es, oh, esto no cambia nada, ¿verdad? Yo entiendo que la gente entró en pánico y está muy preocupada por el lenguaje tan fuerte del memorándum, pero si lo leen una y otra vez y una otra vez, no están diciendo que van a quitar la posibilidad de que las personas apliquen para el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. En ninguna parte dice eso. Lo que dice el memo es de que les recuerda a los oficiales que ellos tienen discreción para negar o aprobar un ajuste de estatus, aún la persona califique con todos los requisitos, ¿verdad? La discreción, oficiales de inmigración de USCIS siempre han tenido la discreción de negar un caso. Obviamente que esa discreción no significa que, porque les caíste mal o porque tu nombre no les gustó, lo van a negar. Tienen que tener una base, ¿verdad? O sea, tal vez lo que tú dijiste a la hora de sacar tu visa es diferente de lo que estás poniendo acá, no es consistente, o tal vez tú trabajaste, aunque sea por un día sin empleo, o violaste una ley de inmigración, una base. Lo importante que me llamó la atención acá y a muchos abogados de inmigración es de que están inventando un estándar donde dice que una persona regularmente, el proceso normal, again, ¿verdad? Si te das cuenta, no dicen todas las personas van a tener que pasar por consular processing. Lo que dice es que regularmente, tradicionalmente, lo que el Congreso quiso decir al hacer las leyes es que la mayoría de personas pasan por el proceso consular y si quieren ajustar estatus dentro de Estados Unidos, tienen que demostrar que se merecen eso por una circunstancia extraordinaria. Eso no existe. Si ustedes se van a la ley de inmigración, que les recomiendo a todos que lo hagan, el INA, y ponen type search, ajuste de estatus, pueden leerse todo lo de ajuste de estatus. En ningún momento dice de que las personas tienen que demostrar un estándar tan alto de extraordinario, ¿verdad? No sabemos qué significa eso porque en el memo no dicen qué es eso, como que aluden, ¿verdad? Como que dan como pistas diciendo, ¿verdad? Si trabajas acá, si tienes lazos fuertes en este país, si tienes familia, si tienes empleo, si hablas inglés, como que aluden a lo que ellos están diciendo. Ahora, en términos del mundo de inmigración, el estándar de extraordinario significa otra cosa. Usualmente ese estándar tan alto es usado en deportaciones, en procesos de remoción y perdones cuando una persona comete un crimen, ¿verdad? Y están pidiendo perdón por ese crimen. El estándar es altísimo. Es, por ejemplo, un ejemplo, Oscar, es cuando un inmigrante tiene un hijo con cáncer, ¿verdad? Que es ciudadano americano. Y el papá que está en proceso de deportación es el que lo lleva a todas las cosas del doctor. Y en su país natal no hay tratamiento para ese tipo de cáncer. A ese nivel tan extraordinario es lo que estamos hablando en términos de qué significa este estándar en inmigración. Ahora, otra vez recuerdo, el memo no dice qué es lo que inmigración pasa como... No lo define, ¿no? El término. No lo define. Lo que hemos visto, lo mismo, ¿verdad? Que hemos leído el memo, que hemos visto los comentarios de los oficiales de esta administración que han salido a hablar, es de que parece que se van a basar en si las personas no han cometido crímenes, si entraron legalmente, si nunca se sobrequedaron su visa, si tienen trabajo, si hablan inglés, si son miembros productivos de la sociedad y si el trabajo de ellos puede que beneficie a los Estados Unidos. Oscar, estamos hablando de cosas que la gente ya tenía que demostrar. Es lo que te iba a decir, eso creo que ya estaba. Una persona antes, digamos 1 año, 2 años atrás, una persona que está aplicando para un EB2 y ajuste de estatus, si tiene una infracción de que trabajó sin Employment Authorization o si cometió fraude o si hizo algo, no podía ajustar. Claro, o sea, todo eso ya estaba ahí para, digamos, para proteger al sistema, ¿no? De que nadie que no cumple unos mínimos no puede hacer el ajuste de estatus. No es nada nuevo de esto. Claro. Entonces, tú dices que esta parte es lo que más te llama la atención, lo de decir que ahora ajuste de estatus se tiene que ver como extraordinario y no te dicen qué es exactamente extraordinario y que es un poco debatible, ¿no? Que el Congreso realmente tuviese esa idea en mente. Porque la hubieran puesto en la ley. Si tenían esa idea, la hubieran codificado, pero no está codificada. O sea, que quizás es más un political statement, ¿no? Que otra cosa. Esto es la agenda del gobierno que
que eso es lo que quieren, pero a lo mejor no está tan respaldado por la ley. Esa es la parte que yo creo que van a litigar, ¿verdad? Muchas organizaciones sin fines de lucro se están moviendo, están armando demandas, porque la manera en la que las leyes de inmigración trabajan en Estados Unidos no es nada más de sacar un memorándum diciendo que van a cambiar las leyes o el estándar, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso formal de cambiar las leyes. Esa es la parte que yo creo que va a tener mucho legal challenges, ¿verdad? Ahora en términos de un memorándum sale con lenguaje tan fuerte. Creo que lo vimos también con lo de la cuota de los $100,000 de la H-1B. Cuando salió el memo no tenía nada de claridad, parecía que aplicaba a todas las H-1Bs. Mucha gente tuvo que salirse del avión, no viajar. Ya después inmigración salió a decir, solo aplica a las personas que están fuera del país y no tienen visa. ¿Verdad? Fue, entonces... vergonzoso. De hecho, es que no es que ahí ni siquiera es que no solo usaron lenguaje genérico, sino que uno de los propios secretarios, creo que el secretario de Comercio, dijo específicamente que aplicaba a todo el mundo y luego al día siguiente, efectivamente, UCIS tuvo que salir para clarificar y decir, bueno, el Departamento de Estado, creo, en este caso, y decir, no, es para esta gente, no para esta, pero eso fue un completo caos también, es decir, que ya estamos como acostumbrados a esta serie de noticias caóticas. Y una cosa que es importante también, que muchas personas, obviamente, si no eres abogado de inmigración, no saben, es de que el presidente tiene jurisdicción total sobre quién entra al país, ¿verdad? Por eso vemos que él pone los bans, ¿verdad? Tiene la habilidad y la discreción de poner los bans, tiene la habilidad de decirle a los oficiales consulares que nieguen visas a ciertos países, tiene la habilidad porque está bajo el mando de proteger al país, pero él no tiene discreción total a cambiar las leyes ya dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Las leyes de inmigración están codificadas y tienen que pasar, como dije, por un proceso formal. Ahí es donde veo que va a haber como más pushback legal, donde puede que que cortes federales pongan injunctions. ¿Cómo se dice injunctions en español? Sí, lo habíamos hablado. Lo habían dicho, de hecho, pero ahora no me acuerdo. Poner una pausa a la ley que no pueda ser aplicable, ¿verdad? Entonces, eso es donde veo el pushback. Pero como te digo, aún así, digamos que ellos puedan aplicar ese estándar tan alto, que yo no creo que sea probable, aún así, una persona que ha cumplido la ley, que siempre ha mantenido una visa estable y que es de interés, que está trabajando para un interés para Estados Unidos, probablemente tenga una buena oportunidad de ajustar su estatus dentro del país. Es que ahora veremos en un segundo una noticia que salió después de esto, donde ya empiezan a modificar un poco el discurso. Pero antes de ir ahí, quería hablar de esto que estás comentando, de el análisis que hace el oficial con esa discreción, porque en el memo nos dicen que en una parte del memo aparece que pueden usar el que metas un ajuste de estatus y no vayas a un proceso consular como un factor adverso en el análisis, que tampoco sabemos muy bien qué significa eso, un factor adverso. ¿Qué análisis? ¿El análisis de la I-140? ¿El análisis del ajuste de estatus? ¿Qué análisis? ¿Y contra qué? O sea, si, por ejemplo, estableces un buen carácter moral, tienes empleo y todo eso, y luego tienes el ajuste de estatus, ¿cómo, qué gana qué? ¿No? ¿Qué cuenta más? Entonces, eso quizás es lo que también está poniendo nerviosa a la gente, esas circunstancias inusuales que hay que probar, que decías tú, no sabemos qué son, entonces hay que tener cautela, ¿no? Tú, ahora mismo, ¿qué estás diciéndole? Porque supongo que vuestros clientes os están bombardeando con correos, porque el boletín de visas está en un momento muy bueno. Hay gente, como decías, que no puede salir ahora mismo porque hay 90 y pico países, o bien con la pausa de 75 países con la de 39. ¿Qué le estás diciendo? ¿Que hay que esperar unos días y ver qué pasa? ¿Cuál es tu lógica ahí? Obviamente, ¿verdad? Decirles de que entiendo por qué están así, porque hay mucha incertidumbre, pero les estoy aconsejando que no tomen decisiones antes de tener más claridad, porque mucha gente me dice, me salgo, me voy del país mañana. No tomen decisiones basadas en pánico, esperen a que salga un poquito más de claridad y ya con información uno ya puede hacer una decisión informada, ¿verdad? Otra cosa que le estoy diciendo, porque yo sé que la mayoría de abogados es como que lo que les están diciendo a todos los clientes, ¿verdad? No tomen decisiones ahorita, tómense una pausa, pero
lo mismo, ¿verdad, Oscar? Como yo soy inmigrante y he pasado por el proceso, yo sé la ansiedad, uno tiene que estar haciendo algo. Entonces, yo lo que le digo a los clientes es, si ustedes quieren ser proactive y quieren comenzar a moverse y hacer algo para ayudar su caso, en caso que recibamos una request for evidence, perfecto. Comiencen a hablar con sus coworkers, con sus jefes, con líderes de la comunidad, a ver qué les puede escribir una carta de recomendación acerca de su buen carácter moral. ¿Las vamos a usar? Probablemente no, ¿verdad? No. Pero esto hace que el inmigrante se sienta que está haciendo algo, que se está moviendo, que está siendo proactivo. Como le calma un poco, ya. Porque es el último punto de aquí de, bueno, esto, como comentabas tú, es bastante genérico, el lenguaje, la situación se está desarrollando, hay litigación que va a ocurrir, va a salir URSS con alguna clarificación, casi seguro, y de hecho, lo que comentabas antes, ya lo vemos en las noticias, que aquí ya hay una noticia, en este caso de Business Insider, donde dicen, bueno, esto no va a afectar a las personas que aporten un valor económico o que su trabajo esté en el interés nacional, que eso ya está muy en línea además con un tipo de visados de los que hablamos aquí, ¿no? Entonces, ya parece que, no sé si se están desdiciendo, pero sí empieza a haber, bueno, matices, por lo menos, ¿no? Entonces, eso es lo que se podría usar quizás para ayudarles en ese análisis discrecional. No sé si quieres hablar un poco también, antes de pasar a las preguntas, de diferentes tipos de visado, porque sí que se habla en un momento en el memo este de los visados con intención dual versus otro tipo de visados de no inmigrante. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Debería alguien en un visado dual como H1B o L estar más tranquilo que uno que no lo esté? ¿Es muy pronto para decir algo al respecto? Yo creo que las personas que están en la mejor posición ahorita es personas que tienen una H1B y una L1, ¿verdad? El Memorandum clarifica que ellos reconocen, ¿verdad?, que la ley de inmigración da permiso a que una persona esté con una visa H1B y L1 y al mismo tiempo persiga el ajuste de estatus, ¿verdad?, la residencia permanente. Entonces, ahí no hay problema de intención, de intent, ¿verdad? Lo que dice el memo también acerca de estas personas es que solo teniendo una H1B y una L1 no va a ser suficiente y eso no va automáticamente calificar para que tenga un ajuste de estatus. Pero eso ya estaba antes, Oscar. O sea, solo porque una persona tiene una H1B y aplica ajuste de estatus, no significa que 100%, ¿verdad? Todavía tienen que pasar el análisis de que si quebraron la ley, si entraron legalmente, todo eso ya estaba. Ahora, en términos de las personas que están muy preocupadas, especialmente de la O1, no toca la O1, pero las personas que están, yo sé que hay muchas personas que te ven que están con OPT, que están con student. Algo que quiero recordarle a las personas es que lo que importa es la intención que ustedes tenían en su mente a la hora de aplicar a la visa, a la hora que dieron la visa y a la hora de la última entrada a este país con esa visa, ¿verdad? Las personas tienen derecho a cambiar de pensar, Oscar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí, el memo dice que va a poner un énfasis más alto a las personas que entraron con visas de estudiante, personas que entraron con visas de turista, de esta, porque la intención era venir acá, con parol, también habla acerca del parol, la intención era que regresaran a sus países, ¿verdad? Y que van a poner un análisis más fuerte en eso. Claro, ¿verdad? El estándar va a ser un poquito más elevado, pero lo mismo aplica, ¿verdad? Si alguien entró con una visa de estudiante, pero puede demostrar que en el momento que la pidió tenía la intención correcta, pero eventualmente cambió, tal vez le dieron una oferta de trabajo donde le pagaban muy bien. Eso te puede hacer cambiar de mente de quedarte en este país. Tal vez... Ya existe, o sea, eso ya está contemplado, ¿no? Te casaste, ¿verdad? Un ciudadano americano. Y casarte con alguien, claro. La gente tiene derecho a enamorarse, a casarse, a rehacer su vida, ¿verdad? Entonces, con tal de que la intención que tú hayas tenido en ese momento haya sido la correcta, la gente tiene el derecho a cambiar. Ahora, aquí es donde entra el travel ban, ¿verdad? Es más, podría ayudar a un argumento. Por ejemplo, si una persona, tengo un cliente que es de un país que está en el travel ban y él me dice, ¿verdad? O sea, yo no puedo salir y hacerlo consular porque por el travel ban, mi país está en el travel ban. Es un excelente argumento si viniera una request for evidence, es decir, apliqué para el ajuste de estatus porque no es probable, no hay una manera de que yo lo haga. No hay una vía por medio del consular, ¿verdad? Entonces, eso hasta puede ayudar a las personas si el país está metido en el travel ban. Ya. Vale, pues creo que
hemos cubierto un poco lo más básico. No sé si crees que nos hemos dejado algo o ya podemos empezar a pasar a preguntas y ver qué Sí, preguntas más. una cosita más que quería comentar. Me parece muy cómico que el memo mencione las decisiones del Board of Immigration Appeal, ¿verdad? Del BIA, porque ellos no tienen como jurisdicción en términos de lo que está cambiando en términos de USCIS o los oficiales, la discreción. Ellos tienen judicial review, ¿verdad? Cuando un caso ya entra a appeals, apelar, ya entra al sistema de cortes, ahí es cuando el BIA tiene jurisdicción, no en términos de cambiar los procesos de UCIs, ¿verdad? Entonces me pareció muy interesante. Algo que no tiene nada que ver realmente. Nada que ver. Se están agarrando a lo que les interesa, básicamente. Yo me quedé muy sorprendida. Te digo, o sea, yo hubiera leído este memorándum hace 5 años, o aún cuando estaba en la escuela de leyes, y hubiera pensado que lo escribió tal vez alguien que no tiene entendimiento de las leyes para nada. O sea, no hace sentido. Y para ilustrar eso, quizás, que esto se comentó también en las redes, se utilizan términos de forma incorrecta, como por ejemplo se dice hacer un ajuste de estatus consular, que es un término que no existe. Que no existe. Sí. Entonces, sí. Sabemos quién escribió este documento, Sí. pero desde luego nos tiene demasiado interesados. Me gustaría que no fuese así, ¿no? Que no tuviéramos que hablar de este tema. Pues vamos a pasar en un segundo ya a preguntas y respuestas, así que para todos vosotros que nos estáis viendo, podemos ya empezar a colocar esas preguntas. Antes hablar un segundo de las diferentes formas de hacer procesos EB2NW, EB1A. Si lo quieres hacer por ti mismo, nosotros vamos a hablar un segundo de nuestros recursos para hacerlo sin abogados, pero hoy tenemos aquí una buena representante de la otra ruta, que es hacerlo con abogados, encontrar una buena firma y dejar que ellos se encarguen del grueso del proceso y que te asesoren legalmente. La primera ruta, si quieres hacerlo por ti mismo, oscarsgreencard.com, tenemos un montón de recursos, tanto gratuitos como de pagos. Entre los de pago tenemos nuestros cursos. Tenemos un curso para EB2NW, un curso para EB1A, donde hablamos de cómo montar la petición, cómo enviarla, pero tú eres el que vas a hacer el proceso. No vamos a estar ahí, no somos abogados, te vamos a enseñar cómo montarlo y tú lo vas a hacer y lo vas a enviar. Y luego también tenemos uno de RC en EB2NW. Si no te ves capaz, no te interesa o prefieres tener ese asesoramiento legal, una de las opciones de abogados es Manifest Law, que está patrocinando el vídeo de hoy, y que si usáis este enlace que aparece en pantalla o el que está en la descripción del vídeo, pues tenéis acceso a un descuento de $500 si al final estáis de acuerdo ambas partes y trabajáis juntos para este caso de EB1, EB2, visas o hay una multitud de visas en las que están especializados. Entonces, ahí queda esa información y ahora, si te parece, Ana, vamos ya a ir a la parte que a mí me gusta más porque es la más movida, donde vemos qué opina la gente y qué preguntas tiene. ¿Vale? Así que vamos allá. Bueno, pues estamos de vuelta y saludamos a Marina. Marina, ¿qué tal estás? Hola a todo el mundo. Hola, Ana Gabriela, un gusto saludarte. Hola, Marina. Y también saludamos a nuestra audiencia, por supuesto, que antes preguntaba, justo cuando empezamos, ¿desde dónde nos estáis viendo? Tenemos gente de Chile, tenemos gente de San Francisco, de Miami, no sé si hay alguno más por ahí que me perdí, pero nos interesa siempre saber un poco desde dónde y también de qué visado estáis más interesados para conocer inquietudes y ver dónde podemos ir en los siguientes vídeos. Y ahora, Marina, si te parece, si ya tienes alguna pregunta. Sí, hay bastantes preguntas ya, así que vamos a empezar por la primera, que es de Acerda, que nos escribe desde Chile. Dice que tiene la EB2 entregada en noviembre del 25 y pregunta, ¿será buena alternativa aplicar ahora Premium Processing para aprovechar el current del próximo paso?
Si él se encuentra físicamente en Chile, Chile no está, no me recuerdo si está en la lista de los países que no pueden sacar una immigrant visa. Creo que no. Pero si tiene la probabilidad de aprovechar, yo creo que sería una buena oportunidad porque no sabemos cuánto tiempo más va el boletín de visas seguir abierto para la categoría de EB2. Yo sé que en este fin de semana sacaron un announcement, no sé si lo viste, Oscar, de que ya no van a dar green cards para las personas que nacieron en India. En India, consulado y acá adentro. Sí, y veremos a ver si aún duran las del resto del mundo. Espero que aún tengamos visas para... Porque es bastante pronto, ¿no? En el año fiscal, ¿qué nos queda? Nos queda junio, julio, agosto y septiembre. Que quedan aún 4 meses enteros y EB2 India ya está agotada. La siguiente pregunta es de Santiago, que nos pregunta por el concurrent filing. Dado el nuevo estándar para ajuste de estatus, ¿es mejor tener el I-140 aprobado en vez de hacer el concurrent filing? Siempre es mejor tener la I-140 aprobada, ¿verdad? Porque pónganse a pensar en términos de los filing fees. Si meten una aplicación con concurrent filing, metiendo el ajuste de estatus y la I-140, si les negaran la I-140, todo lo demás se desploma. Entonces, si ustedes tienen yo creo que depende de la persona, ¿verdad? Si una persona está acá y ya no tiene una manera de seguir acá legalmente, la estrategia de meterlo con concurrent sería una buena porque les dan permiso de trabajo, el permiso de viaje, quedan protegidos, pero en una situación donde una persona tenga la habilidad de estar acá con otro tipo de visa y no les urge mandar el ajuste de estatus, creo que en esta situación sería mejor tenerlo aprobado primero, tener esa seguridad y luego gastar el dinero extra para el ajuste de estatus. Y a lo mejor así también ganas un poco de tiempo y sabes qué pasa exactamente con esto todo. Y la siguiente pregunta es sobre la visa de turismo. También está otra persona preguntando por lo mismo, ¿no? Tengo una EB1A y EB2 NW con PIDI en septiembre de 2025. Voy a viajar a Estados Unidos con visa de turismo y me quedo 6 meses. ¿Regreso a mi país para hacer el proceso consular? ¿Tendría algún problema? Yo no sé si has viajado con la visa de turismo después de haber metido la I-140, pero definitivamente el estándar es más alto y hay una probabilidad que los oficiales te pasen al cuartito, te hagan preguntas por lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que entres con visa de turismo a Estados Unidos y digas que no tienes intención de quedarte acá nunca cuando tienes una I-140 pendiente o aprobada? Otra cosa es, yo ya no le estoy recomendando a mis clientes que se queden acá 6 meses o 5 meses. Antes las personas podían sin ningún problema, venían, se quedaban los 5 o 6 meses y regresaban. Ahora personas que están entrando, que se han quedado 5 o 6 meses, las están pasando al cuartito, las están cuestionando y algunas personas les han revocado su visa de turismo. Entonces, yo tendría mucho cuidado con eso, porque la intención de la visa de turismo es venir, visitar 2 semanas, 3 semanas máximo y regresarte, ¿verdad? Entonces, ten mucho cuidado con eso. Siempre hubo como ese debate, ¿no? También entre abogados de ¿el I-140 establece intención migratoria o no? Pero realmente en el clima en el que estamos, al final le estás metiendo una petición de inmigrante. Por mucho que no sea el último paso, ¿sabes?, de ajuste de estatus o proceso consular. Y acá el riesgo es doble, ¿verdad? Porque te estás quedando 6 meses y ya tienes bueno, 2 y 40. El riesgo es doble, ¿verdad? Y esta es parecida, creo que la respuesta es prácticamente la misma. Ingresar con B1 o B2, ajustar estatus bajo aprobación de I-140 por EB2 NW, o el riesgo se ha elevado de manera considerable y ya no es una ruta válida. Siempre fue un poco riesgoso esto, ¿no? Pero yo nunca, sí, yo creo que lo hemos hablado en otros episodios contigo, yo nunca recomiendo eso. Yo nunca recomiendo tener la intención de entrar acá con una visa de turismo y ajustar estatus. Yo nunca lo he recomendado. Y ahora menos. Y ahora menos, claro. Vale. Y el siguiente es Andrés Palacios, dice que tiene la H1B, que está haciendo el concurrent filing de EB2NW y pregunta si hay algún documento que pueda juntar en el I-485 de forma proactiva. Sí, yo creo que sí. Y, Oscar, podemos hacer otra sesión, especialmente enfocándonos solo en qué elementos las personas pueden dar, cómo pueden construir su ajuste de estatus con el memorándum en mente. Pero una de las cosas que yo te recomendaría es de que tal vez metas 2 o 3 cartas de recomendación
tal vez jefes, tal vez líderes de la comunidad, si vas a la iglesia, donde hablen de tu buen carácter moral, que eres una persona responsable, que has pagado, que tienes una ética de trabajo muy fuerte, que no hay probabilidad de que te beneficies de public services, de servicios públicos. Incluso pagar impuestos, ¿no? Se puede considerar algo positivo. También yo incluiría un affidavit y podemos trabajar en un template, Oscar, pero yo incluiría un affidavit de tu parte diciendo que tu nombre, tu información, que tú tienes la intención de ser un miembro productivo de este país, que has pagado tus impuestos, que nunca has violado la ley de inmigración, que tienes la H1B, que es una visa que permite el dual intent, porque lo querías hacer todo de la buena manera. También si estás casado, tienes hijos acá, ¿verdad? Habla acerca de los lazos que tienes en este país. ¿Por qué es importante que ajustes estatus y no vayas? Por ejemplo, EB2, creo que las personas con EB2 y NIW tienen un argumento excelente, porque en tu petición ya tenías que poner por qué tienes que quedarte acá, especialmente el third prong, ¿verdad? Una cosa que estoy empujando ya a mis clientes es de que elaboren en el third prong físicamente, porque no pueden hacer, porque tienen que estar acá, porque no pueden hacer el trabajo remote. Y esto aplica mucho a los ingenieros que tienen que estar on site, ¿verdad? Arquitectos, gente que tiene que estar on site. De la fábrica, ¿no? Bueno, es que si no estoy en esa fábrica, a lo mejor previniendo accidentes, pues a lo mejor hay accidentes. O si no estoy, puede pasar esto. No se puede hacer desde fuera. No se puede hacer desde afuera. ¿Cuánto tiempo pone información, verdad? ¿Cuánto tiempo se está tomando el consular processing del país de donde tú eres? ¿Es tu país de donde tú eres en el BAN? O sea, no es flexible o feasible hacerlo consular processing, pero más enfócate de los factores positivos, que hablas inglés, que pagas taxes, que estás trabajando en algo que beneficia a Estados Unidos, que tienes lazos muy fuertes en este país. Yo incluiría el affidavit, firmado, notarizado, incluiría tus impuestos, incluiría cartas de recomendación. O sea, ya estamos casi convirtiendo un ajuste de estatus en otro paquete 140. En un waiver, en un... Sí. Pero bueno, en este momento creo que ser proactivo creo que es una gran... Eso no te va a afectar, Oscar, ¿verdad? O sea, poniendo que eres un buen miembro de la sociedad, no te va a afectar. No va a ser malo. No te vas a meter en un problema por hacer eso. Lo único, el tiempo que vas a usar, pero creo que todos los inmigrantes estamos dispuestos a hacer el esfuerzo extra para que nuestro caso tenga las mayores probabilidades. Y ya la siguiente pregunta es de Indira, que también pregunta por el concurrent filing. Dice que está en OPT, que trabaja como enfermera en un hospital y vence en agosto de 2026. Está preparando su petición por habilidades excepcionales y pregunta si sería recomendable enviar de una vez el ajuste de estatus en su PAC, es decir, el concurrent filing. Yo creo que depende de la decisión que tú tomes, ¿verdad? Yo nunca te voy a decir, envíalo, pero analiza los riesgos y luego tú tomas la decisión, ¿verdad? En tu profesión, enfermera de un hospital, tienes un caso muy fuerte por la cual se te dé la oportunidad de hacer ajuste de estatus, porque piensa en la escasez de enfermeros que hay en este país. Es una escasez crítica, crónica, ¿verdad? Si eres, tal vez pones un affidavit donde pongas esa información, pones tal vez el data, ¿verdad? De la escasez en el hospital que tú estás, en el hospital, tal vez a las enfermeras siempre las tienen trabajando overbooked, ¿verdad? Doble shift, porque no hay enfermeras, no hay, es una escasez crónica, ¿verdad? Entonces, enfócate en eso, enfócate, si tú decides hacer el ajuste de estatus, enfócate en eso, en la razón por la cual tú meritas que te den el ajuste de estatus por tu profesión. Vale. Siguiente pregunta, de Brujas. Llegué con mi visa de estudiante F1 hace 2 años y hace 4 meses tuve a mi bebé. Enhorabuena. ¿Creer que mi bebé crezca en su país será suficiente evidencia extraordinaria para hacer el proceso dentro de Estados Unidos? Yo creo que necesito más información porque si tú tienes, no sé si te sobrequedaste, si todavía tienes la F1, creo que en este caso sería importante hablar acerca de la intención que tenías cuando pediste tu visa de estudiante, que en ese momento sí tenías la intención de regresar, tal vez tenías hasta una oferta de trabajo en tu país, un apartamento, tal vez tenías hasta pareja, ¿verdad? Enfócate en eso, que la intención en ese momento era la correcta, pero que tu vida, tus circunstancias han cambiado, ¿verdad? No sé si el bebé es planeado, pero si el bebé no fue planeado, habla acerca de eso, ¿verdad? De que tuviste un embarazo que no lo planeaste y eso cambió tu perspectiva y ahora quieres que tu hijo, que es ciudadano americano,
crezca en este país, demuestra que has pagado impuestos, que nunca has violado la ley, que tienes lazos muy fuertes. No sé si el niño es un nene que necesite cuidados médicos especiales o tal vez terapia. Todo eso es importante, ¿verdad? Vas armando tu caso, pero solo decir, tengo un bebé y quiero una mejor vida para él en este país, eso no va a ser algo suficiente. Tienes que dar ejemplos específicos. Tal vez vas a la iglesia todos los domingos, tal vez tu familia vive acá. Da ejemplos específicos. Como eres parte de la comunidad, ¿no? Una parte activa de la comunidad. Participas en sociedad. Aquí hay un comentario, supongo que para mí, la opción híbrida, cuando hablamos de las rutas de do-it-yourself abogados, la opción híbrida también sirve tu curso más contratar abogados, por supuesto. Lo único es que no entremos en conflictos, ¿no? Que a veces en los comentarios del curso me dicen, porque sí que sé que hay gente que está en el curso y que tiene abogados, que ya digo, me parece una buena opción porque en el curso puedes aprender mucha información que luego te prepara a cómo relacionarte con el abogado. Pero lo que no quiero tampoco es crear conflictos entre lo que decimos nosotros y lo que puede decir un abogado. Entonces ahí hay que elegir, ¿estás con abogado o no? ¿No? Si usas el curso como guía, perfecto, y creo que es una opción muy sólida, que puede aportar mucho. Bien, y la siguiente pregunta es de Fabio. Dice que su I-485 lleva pendiente más de 10 meses con un EB1 aprobado y mantiene su estatus F1. Dice que Justice Life Agents me dicen que la entrevista fue waived, o sea, que no tuvo que hacer la entrevista. ¿Tienes consejos para acelerar la adjudicación o expedite request? Puedes meterte a los USCIS Processing Times y ver cuántos están tomando en un caso parecido al tuyo. Y claro, empujar puede ayudarte. Puedes llamar a USCIS, poner una inquiry con un second tier officer, o puedes subir una inquiry request online, ¿verdad? Empujar para que tomen tu caso en serio. Algunas veces las personas piensan que el mejor approach es paciencia y quedarse esperando, ¿verdad? Pero me ha pasado muchas veces donde los oficiales se olvidan de mi caso. Literalmente han perdido mis casos, yo tengo que andar detrás de ellos hasta que ya no me soportan, ok, mueven el caso, ¿verdad? Pero en este clima, especialmente con los retrasos tan grandes que hay ahorita con UCIS, yo creo que es importante ser proactivo. Yeah. A mí, una vez, estoy convencido que me perdieron el pasaporte en el consulado de Madrid. Porque, de hecho, no sé si Marina se acuerda, pero eran unas vacaciones de Navidad. No me llamaban, o sea, el visado estaba aprobado ya desde el momento en que fui allí, me lo aprobaron, pero no me lo devolvían. Estoy convencido de que ese pasaporte lo habían dejado en algún lado y de repente al llamar muchas veces alguien dijo, mira, aquí está el pasaporte. Te lo juro que me ha pasado, también pasa, son humanos los oficiales a the end of the day, ¿verdad? Entonces uno tiene que empujar. Claro, y para cerrar esto, estaba echándole un vistazo a los tiempos del ajuste de estatus para empleo. Parece que el 80% de los casos están en 9 meses, así que quizás esta persona aún no está demasiado lejos de esos 9 meses que aparecen en la página, pero es un número que es lo que decía Ana Gabriela, tienes que comparar, tienes que ver si estás muy lejos de eso, y de hecho la página te permite meter tu fecha y ver si puedes hacer ese inquiry, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es de Mayo, que dice que tiene la I-140 aprobada, pero su país tiene bloqueo y tiene una B1 B2. ¿Podría ajustar estatus? ¿Es recomendable? Depende de tu situación, ¿verdad? Depende si estás ya en los Estados Unidos, si llevas más de 90 días acá, ¿cuál fue la razón por la cual tú cambiaste de padecer? Porque cuando tú entras con la B1, entras con la intención de regresarte, ¿verdad? Tal vez te ofrecieron un empleo, tal vez te gustó el país, tal vez te enamoraste de una ciudadana, ¿verdad? Tienes que argumentar fuertemente por qué tu intención cambió y por qué mereces o meritas el ajuste de estatus. En este caso, si tu I-140 está basada en un NIW, tienes un buen argumento por la cual le interesa a los Estados Unidos tenerte acá. Y también lo del bloqueo puede ser importante, ¿verdad? Argumentar eso, lo de tu familia, todo eso es importante, pero no es como una ley seca que yo te diga sí, absolutamente, o no. Todo eso es como un factor de balance. Tú tienes que overcome el hecho que tú entrases con una visa de turista y te estás quedando. Tienes que dar información muy fuerte. Es que le recordamos a la gente, ¿no?, que muchas de estas preguntas al final necesitas a un abogado que se siente y vea tu situación exacta, ¿no? Lo que decimos aquí nunca es consejo legal, es
poco información general. Y es un poco lo mismo que nos pasa en el curso, que hay gente que, aunque decimos no te podemos contestar a preguntas de consejo legal o muy individualizadas, siempre hay alguna. Por ejemplo, hoy nos preguntaban, ¿debo pedir una EAD card si pido un ajuste de estatus? Primero, yo no te puedo contestar a eso si me lo planteas así, pero es que aparte, cuando te sientes con un abogado, si tienes esa pregunta, tendrás que ofrecerle toda esa, lo que se dice en inglés, the whole picture, ¿no? Todo sobre tu caso para que el abogado pueda entender cuál es tu situación específica y qué estrategia es acorde. Y una cosa que quiero recordarles a las personas es que no tienen que contratar a un abogado para que les lleve todo el caso, ¿verdad? Paguen por una consulta, ¿verdad? Paguen por una consulta y háganle preguntas legales, especialmente las gentes que tienen un caso como high risk, como que entraron con una B1 o tal vez los arrestaron o le dieron un ticket de tráfico. Paguen por una consulta y hagan todas sus preguntas legales. Lo único que les recomiendo es que vayan preparados, ¿verdad? Para que puedan tener buen uso de esa consulta, porque a veces tengo situaciones donde tengo clientes donde no van preparados, entonces me comienzan a contar toda la historia, no saben si tienen el certificado de disposición, no saben qué preguntas preguntar. Vayan preparados y paguen por la consulta. Pregunta, ¿en Manifest ofrecéis ese tipo de servicios o solo paquetes completos? Yo creo que tenemos la posibilidad de pagar por consultas para casos. No sé cómo se estructura, para serte honesta, porque yo me enfoco en el lado legal, en dar la asesoría legal, no tanto en lo de billing, pero pueden mandar un email a nuestra website y preguntar si se puede pagar para una consulta solo para tener ese análisis legal. Te lo pregunto también porque para nosotros, como decía, en el curso muchas veces tenemos ese tipo de preguntas en las que yo no me puedo meter. Entonces, pues estaría bien, pues a lo mejor tener esa opción de, bueno, yo siempre le digo, busca un abogado con el que puedas hacer consultas puntuales. Pues si tenemos a alguien de mano que lo ofrezca, sería una opción. Claro. Y la siguiente pregunta es de la enfermera de la que hablábamos antes. Dice que tiene doble nacionalidad, venezolana e italiana, y pregunta, ¿qué nacionalidad sería mejor para aplicar en la EB2 Tienes que dar la información de las dos ciudadanías, ¿verdad? Los formularios siempre te van a preguntar que pongas la información de tus dos ciudadanías y mandar copias de los dos pasaportes. Ahora, en términos de las personas que tienen doble nacionalidad, yo creo que también es muy importante recordar en qué país naciste, porque inmigración usualmente se va por el país de nacimiento, no por el país de nacionalidad. Sí. Lo único es que a lo mejor en una pausa consular de este tipo, como las de ahora, a lo mejor sí que te beneficia. Por ejemplo, si naciste en Venezuela y eres italiana, a lo mejor sí que te puedes librar de esa restricción, ¿no? En algunos casos. En algunos casos, pero muy limitados. Yo creo que lo que ayuda a tener la doble ciudadanía es cuando estás viendo qué consulado es más rápido, ¿verdad? Porque un consulado de la Ciudad Juárez, de México, va a tomarse más tiempo que un consulado en Italia por la demanda. Ya. Y de hecho, Marina, creo que hay una pregunta sobre tiempos consulares. La siguiente creo que es esta, ¿no? ¿Alguna información que pueda permitir estimar cuánto puede durar el cierre de emisión de visas en embajadas y retomar los procesos consulares? Bueno, creo que habla más de tiempos consulares en lo que se refiere a las pausas, ¿no? ¿Qué sabemos de esas pausas? Hay una página de inmigración del Departamento de Estado donde puedes poner la ciudad del consulado donde quieres ir y te dice cuánto tiempo de espera para poder tener una cita, dependiendo del tipo de visa que estés pidiendo. Ahora, en términos de consulados que están cerrados por cualquier motivo, es muy importante que te comuniques directamente con el consulado, porque aunque todos los consulados son estadounidenses, dependiendo del país, tienen diferentes reglas. Y voy a enseñar un segundo la página esta de la que hablaba Ana Gabriela. Es esta página. ¿Qué pasa? Justamente este mes no la han actualizado, o normalmente la actualizan a principios de mes, y en mayo se han olvidado. Pero bueno, aquí podrías meter qué tipo de green card estás buscando, meter el nombre del consulado, darle a este botón y ahí te aparece a quiénes están llamando, aquellos que están documentary complete en esta fecha. Entonces, ahí por lo menos tienes algún tipo de referencia. No sabemos exactamente a veces si es tan así, pero por lo menos puedes comparar diferentes consulados.
Siguiente. La siguiente pregunta de José Romero. Dice que es de Venezuela y que se encuentra con la H1B de fundador. Tiene pensado enviar su EB2NW el próximo mes, pero le comentan que no es recomendable porque su país está dentro de ese bloqueo que hablábamos. Pregunta si puede aplicar con la EB2NW. No sé por qué, no sé qué TikToker o qué persona puso de que si alguien viene de un país que hay una pausa, que no meta nada. Yo no estoy de acuerdo con esa explicación. Es solo porque la pausa significa que no pueden darte una decisión final, ¿verdad? No significa que tú no puedes seguir en el proceso, que tú no puedes aplicar a la I-140, que tú no puedes aplicar al ajuste de estatus. Tú puedes meter tu aplicación y y si calificas, yo lo recomiendo que lo hagas porque aseguras una fecha de prioridad antes y tu caso va a estar en el sistema pendiente. Entonces, a la hora que abran la pausa, ¿quién tú crees que a qué casos le van a dar prioridad? ¿A un caso que la gente acaba de meter o a un caso que lleva en espera 6, 8 meses, ¿verdad? Entonces, no pierdes nada con mandar la aplicación, especialmente si cumples todos los requisitos. Te colocas a la fila, ¿no? Por lo menos. Exactamente, exactamente. Y aquí tenemos a alguien que creo que conozco, además, que creo que es alguien que aprobaron de nuestro curso, que es ¿por qué UCIS ya no respeta la estadía legal de los que están en espera de asilo? No estatus, pero estadía legal. Se suponía que no deberían detenernos. Bueno, igual es una pregunta muy... Sí, claro. Voy a hablar un poquito de esto porque sé que hay muchas preguntas en términos de DACA. También estamos viendo gente que con DACA están siendo arrestados y deportados, ¿verdad? La acción deferida, que es una protección que se les da a las personas para que no sean deportadas, que tienen asilo pendiente o que tienen DACA, al final del día es discrecional, ¿verdad? Yeah. Todos los presidentes que han pasado, aún sean de la rama política que sean, siempre han respetado eso en términos de discreción, ¿verdad? No usan el dinero del gobierno ni el tiempo de los oficiales en ir detrás de personas que están acá con un proceso legal pendiente. No es algo que se ha visto en esta administración, como hemos visto, hay jueces que están deportando a gente con acción deferida, porque bajo la ley técnicamente pueden hacerlo, porque lo mismo, es discrecional, ¿verdad? Ahora, cuando estás con un proceso de asilo, especialmente si el proceso está por medio de la Corte de Inmigración, yo te recomiendo que tengas un abogado que se especialice en removal defense, ¿verdad? Porque un abogado que se especializa en removal defense puede hacer una petición en la Corte Federal que se llama Stay of Removal, donde ponen una pausa legal, donde no te pueden deportar hasta que ese asilo no tenga una solución o se haya adjudicado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que decir en términos de las personas que tienen... Que se daría como una protección legal. Vale. Y aquí, antes de pasar a una pregunta que igual tiene Marina buscada, dice, yo hice mi solicitud igual, hablando de lo que hablábamos antes, de si hay que esperar o no. La ventaja es que ya tienes tu número de recibo exacto, ¿no? Que te colocas a esa fila virtual de personas y, bueno, lo peor que puede pasar es que tengas que esperar, pero por lo menos ya estás esperando. Encaminado. Bien, Marina. Susana nos pregunta que entró con visa de turista, que hizo su cambio de estatus, que tiene la F1 y que ya metió su EB2NW en marzo del 26. Dice, espera, que estás pendiente de la aprobación. Y pregunta, ¿necesariamente tengo que regresar a mi país, a Perú, para hacer el consular processing? No sabemos. No sabemos. Yo creo que lo mejor es esperar, que no tomes una decisión con pánico, ¿verdad? Espera, tal vez inmigración te manda un request for evidence, ¿verdad? Pidiéndote más información acerca de tus lazos en este país. Si quieres ser proactiva, comienza a hacer eso, comienza a buscar evidencia de que has cumplido la ley, que tienes buen carácter moral, cartas de recomendación, todo eso, si quieres ser proactiva, pero yo no tomaría la decisión de irme, especialmente si ya tienes un ajuste pendiente. Ya. Y qué frustrante, ¿no, Ana Gabriela? A veces tener que decirle a la gente, aún no sabemos, hay que esperar un poco más, darle un poco más de tiempo, no hagas nada aún que te pueda perjudicar. Claro. Aquí nos dice son las vidas de las personas, ¿verdad? O sea, claro, carreras, vidas, trabajos. Hay mucho en juego. Lo que decía el otro día en el vídeo en inglés, que sacamos el propio día del memo, yo decía, es que claro, hay que darse cuenta que hay gente que a lo mejor o bien vive de alquiler, hay gente, yo en mi momento había comprado una casa en visado H, ¿no? Aún estaba como no inmigrante. Tienes un trabajo, de repente si te dicen, no, tienes que salir del país, no es tan fácil como
salgo y me vuelvo. Hay muchas implicaciones. A lo mejor tienes familia, trabajo, casa, lo que sea. Niños en el colegio. Niños, claro. Que yo no pienso en niños porque no los tengo, pero es un tema aún más complicado, claro, que hay gente que literalmente depende de ti. Nos saluda aquí Lisbeth Ferreira, saludos de vuelta para Venezuela. Y tengo una pregunta aquí de un tipo de visado del que no hablamos mucho, que es el visado de inversor o inversionista, creo que se dice en algún país. ¿Cómo afecta ese tipo de visado? Ese tipo de visado se reconoce generalmente como sin dual intent, ¿no? Sí, es lo mismo que otra visa que es non-immigrant, ¿verdad? Que las personas históricamente han cambiado de intención y han tenido la habilidad de aplicar el ajuste de estatus, pero no es una visa, que como la H1B o L1 que claramente te autorice hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso con esta visa? Puedes tener un buen argumento, porque uno de los requisitos de esta visa es que estés invirtiendo y que estés creando trabajos y usando tu dinero para la economía de Estados Unidos. Entonces, puedes tener un buen argumento basado en... Tienes las pruebas del impacto económico, ¿no? Seguramente. Vale. Hay una última pregunta. Venga, una última pregunta que es un poco complicada, pero vamos allá. Nos dice que ha obtenido la entrevista consular y fue aprobada en Bogotá y le dieron un documento que es G221. ¿Qué puede esperar ahora? Claro, esto es por Colombia, ¿no? Seguramente. Sí. Bueno, esto lo estamos viendo más frecuente ahorita, se lo están dando a muchas personas. Mi opinión es de que lo están dando porque los oficiales tienen que comprar tiempo, porque muchos de los oficiales se les está pidiendo que hagan como un nivel de background check y de review mucho más intenso que antes. No tienen la capacidad de hacerlo. Todo lo que están haciendo es dando estos documentos, estos como pausas para tener este tiempo, pero si tú no tienes, no has cometido fraude, no tienes infracciones, no tienes récord criminal, yo no me preocuparía. Lo único malo de esto es la incertidumbre, ¿verdad? Porque no hay un límite de tiempo al cual ellos tengan que responder a este tipo de inquiry. Yo estaría chequeando con ellos cada 2 semanas, cada 2 semanas, cada 2 semanas, cada 2 semanas. Porque esto también podría pasar simplemente porque el país está en pausa consular y no te pueden emitir un visado, Exactamente, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces te ponen ahí en un limbo hasta que la situación cambie en algún momento, esperemos. Pero tu recomendación en este caso, por ejemplo, una persona en un país en pausa te llaman para una entrevista, tú seguirías yendo a la entrevista, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Porque lo mismo, ¿verdad? En cuanto abran la pausa, los primeros en entrar van a ser ustedes. Vayan a sus entrevistas, vayan a sus citas de fingerprints, sigan cumpliendo con todo. Pues aquí un último comentario, dice, habrá que esperar a ver cómo se aplica la ley en las próximas semanas. Recordamos que esto no es ley, es un policy memorandum. Esperemos que se cumpla la ley, efectivamente, y ver qué estrategia, evidentemente, hay que seguir, qué litigación vemos también. Y por nuestra parte, antes de despedirnos, simplemente recordaros que hay esas 2 rutas para hacer este tipo de green cards. Si queréis hacer el proceso con Manifest Law, tenéis ahí esa URL, ese código QR que también tenéis en la descripción del vídeo, con el que recibiríais un descuento si contratáis a esta firma. Por nuestra parte, simplemente agradecer a Manifest y sobre todo a Ana Gabriela. Ana Gabriela, muchas gracias otro día más por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias por haberme invitado hoy. Solo quiero recordarle a todos de que yo tengo mi Instagram y mi TikTok, que es mi nombre, Ana Gabriela Urizar, SQ de Esquire. Yo, todas las leyes, todo lo que sale de información de UCIs, de demandas, yo siempre trato de hacerlo en español, un resumen para que la gente esté informada y para que entienda qué es lo que está pasando. Ya. Yo me informo por ahí también. De hecho, ayer creo que hiciste como un rapid fire del policy memo, así que siempre hay que estar pendientes del Instagram. Sí. Y si pones atención, creo que puedes escuchar a mis nenas. Tengo una nena de 3 y una de 6 gritando en el background y no sé qué, y la ley ha cambiado, y porque lo mismo, ¿verdad? A mí me importa los inmigrantes, yo quiero que la gente esté informada. Yo sé que fue un fin de semana lleno de pánico, ¿verdad? Entonces, amo mi trabajo y amo lo que hago. Y se nota, al final eso transpira, ¿no? Y lo ves al otro lado de la pantalla también. Gracias. Así que gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente directo. Tendremos que hablar de qué hablamos exactamente si seguimos sobre este tema, porque a lo mejor
la situación lo requiere o volvemos al tema de las cartas. Pero bueno, eso ya es secundario. Lo importante es tenerte aquí y hablar de esos temas. También gracias, Marina, por estar otro día más moderando. Gracias a ti. Y a todos por estar aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.